Hola a todos. Vamos a ver en este vídeo un pequeño tutorial de Twitter. Twitter es una herramienta que de antemano puede parecer un poco complicada por sus dinámicas internas que son, bueno, bastante particulares. Esto hace que Twitter sea una red social en la que mucha gente no se siente a gusto porque al principio cuesta entender un poco cómo suceden las cosas en Twitter y cómo se producen las conversaciones y las relaciones entre los usuarios que componen esta red social. Dedicándole unos minutos vais a ver que es una herramienta mucho más sencilla de lo que parece y que resulta muy útil e incluso muy divertida. Así que vamos a darnos una vuelta por Twitter, aunque en los apuntes está muy bien o bastante explicado cómo es esta herramienta y cómo se tiene que utilizar. Vamos a hacerlo en vivo porque así quizá sea más fácil entender lo que os quiero decir. Lo primero, como siempre, entramos a twitter.com, ponemos nuestro nombre de usuario, si no tenemos cuenta, que ya deberéis tener, nos registramos aquí. Yo como estoy registrado simplemente pongo mi usuario y mi clave e iniciamos sesión. De entrada, siempre Twitter nos lleva a lo que se llama timeline o muro. Más bien en Twitter se utiliza más timeline, es decir, la línea del tiempo en la que van apareciendo todos los mensajes de las personas, las empresas, los medios, las instituciones, mis amigos, a los que yo sigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos un mensaje de José Antonio, un mensaje de Nacho, un mensaje de Antonio, un mensaje de Radio 5, un mensaje de Informativos Telecinco, un mensaje de Agustín Alonso. Y veis que por arriba me dice ver 5 nuevos tweets, es decir, constantemente están cayendo en este timeline nuevos mensajes. Si le doy a ver 6 ya nuevos tweets, pues aparecerán por aquí este del Guardian, este de Robert Bauman, Huffington Post, etcétera. Esta es la forma más sencilla de seguir Twitter, es decir, ver qué va pasando en nuestro timeline a medida que entra. Esto tiende a ser potencialmente infinito, con lo cual, bueno, pues puede llevar muchísimo tiempo ver todo lo que nuestros contactos van contando, con lo cual lo que nos interesa es ser capaces de moderar de alguna manera este chorro imparable y trabajar de la manera más eficaz y bueno, pues sacarle más partido a la herramienta y que no requiera de nosotros tanto tiempo. Vamos a ver qué se puede hacer en Twitter. Lo más elemental es publicar un tweet. Nos vamos a esta caja que aparece debajo de nuestro avatar, donde nos dice cuántos tweets llevamos hechos, cuántas personas nos siguen, o perdón, a cuántas personas estamos siguiendo y cuántas personas nos siguen, es decir, nuestros followers. Y rápidamente escribimos un mensaje. Como bien sabéis, Twitter permite 140 caracteres. Aquí debajo nos va poniendo la cantidad de caracteres que nos quedan. Yo si quisiera lanzar este mensaje, hola a todo el mundo, ya solo tendría que darle al botón de tuitear y el mensaje aparecería en mi timeline y además en el de las 2.252 personas que me siguen, con lo cual el impacto ya empieza a ser bastante elevado. En esta primera pantalla, podemos decir, en esta primera interfaz, hay una zona muy importante, que es esta de aquí abajo, la de tendencias, que son los famosos trending topics de Twitter, es decir, los temas de los que ahora mismo se está hablando mucho. Por ejemplo, el Bernabéu, porque esta tarde se juega el Real Madrid-Barcelona. Bueno, esto nos sirve para tomarle el pulso a la actualidad, para ver de qué se está hablando en este momento en Twitter. Yo como veis aquí lo tengo filtrado por España, pero lo podemos cambiar y decirle, bueno, pues yo quiero ver solamente las tendencias de Madrid. Si hacemos este cambio, inmediatamente vemos que estos trending topics han cambiado, ¿no? Voy a volver a cambiarlo para ponerlo como estaba. Y además, si lo personalizamos, podemos hacer búsquedas en las que acotemos, por ejemplo, solamente trending topics de carácter deportivo, si nos interesa el deporte o cultural o la temática que nos interese. Bueno, ¿cómo se tuitea? Os he explicado que basta con poner aquí una frase y tuitear, y así es. Pero todos habéis oído hablar de los famosos hashtags, ¿no? Un hashtag es, por ejemplo, hasta el final vamos real, esta expresión
que lleva delante esta almohadilla, ¿no? Si yo quisiera poner un hashtag, simplemente tengo que escribirlo y escribo detrás lo que quiera. Como explico en el temario, esto sirve para que este mensaje que yo lance se inserte en una conversación, es decir, quede marcado o etiquetado por este hashtag y sea fácil de recuperar. ¿Cómo se recupera un hashtag, una de estas etiquetas? Bueno, yo podría darle aquí, por ejemplo, hasta el final vamos real, y automáticamente me hace un filtro de Twitter por esta etiqueta y me muestra lo que la gente está diciendo, las fotos, vídeos que se comparten con esta etiqueta. Si no está en los trending topics, pero sabemos cuál es, la podemos buscar aquí. Imaginaos que vamos a buscar por hashtag RTVE. Bueno, pues simplemente en el buscador le damos y nos va a recuperar todo el contenido que esté marcado con el hashtag RTVE. ¿De acuerdo? Bueno. Además, en un tweet yo puedo mencionar a otra persona, sea mi amiga o no. Por ejemplo, hola @RTVE. ¿Vale? Veis que aparece aquí RTVE, yo simplemente tengo que seleccionarlo y de esta manera RTVE va a recibir una notificación diciéndole que David Varona ha mencionado su nombre por si quiere responder o cualquier otra cosa. Si yo publico el mensaje tal cual lo estáis viendo ahí, todos mis seguidores lo van a ver. Es decir, aparecerá en el muro de las 2.252 personas que me siguen. Si yo lo publicara así, empezando por RTVE, hola, ¿qué tal? Por ejemplo, este mensaje solamente se vería en el muro de RTVE y en el de aquellas personas que me sigan a mí y a RTVE, ¿de acuerdo? Con lo cual el impacto es mucho más reducido. Para evitar esto, o bien ponemos la mención, es decir, el @RTVE más adelante, o bien empezamos la frase con un punto. ¿Veis el punto aquí? ¿De acuerdo? Esto hace ya que lo vean todos mis seguidores, con lo cual el impacto de este mensaje que yo lanzo a RTVE es mucho más elevado y todo el mundo que me sigue lo ve y a su vez lo puede retuitear a sus seguidores. ¿Cómo se hace eso de un retweet? Muy fácil. Vemos, por ejemplo, este mensaje de Ramón Trecet. Si yo quisiera retuitearlo, es decir, reenviárselo a las 2000 y pico personas que me siguen, solamente tendría que darle a este botón. Le damos, me pregunta si quiero y yo le digo que sí, retuiteo. Y estoy reenviando este mensaje de Ramón Trecet a todos mis seguidores. Si yo, en lugar de retuitear o además de retuitear, quisiera contestar a Ramón Trecet, simplemente le daría aquí. Y aquí en esta caja le diría Trecet lo que quiera contarle, ¿no? Si además quiero que ese reply, esa respuesta, la vean todos mis seguidores, recordamos, le pongo el puntito delante, y esta respuesta es mucho más pública que si se la hago solamente a @Trecet. Un mensaje además tiene otras herramientas, como por ejemplo marcar como favorito. Con esta acción lo que le hacemos es, al autor le decimos que su tweet nos gusta y también nos vamos guardando los tweets marcados como favoritos y luego los podemos recuperar. Eso está muy bien cuando leemos un timeline muy largo y no tenemos tiempo para ver todos los enlaces o todo lo que hay compartido, vamos marcando y después podemos recuperar esos contenidos que hemos marcado como favoritos y verlos con más calma. Últimamente Twitter está agrupando las conversaciones de una manera un poquito más usable o más útil. Eso permite que podamos ver cómo se compone la conversación entre varias personas. Bueno, por ejemplo, si buscamos por aquí algún mensaje que forme parte de una conversación, vamos a ver alguno. Vemos aquí un mensaje en el que José de Isasa le dice algo a Luz Sánchez Mellado, sobre un artículo, y ella le responde. Y esta línea roja que veis aquí nos indica que existe una conversación. De esta manera podemos enterarnos un poquito mejor de cómo se produce la charla entre una o varias personas dentro de Twitter, algo que a veces, sobre todo al principio, cuesta bastante entender, porque si nos fijamos en cómo se compone el timeline, hay mensajes directos de gente a la que seguimos, pero además hay retweets. Es decir, en este caso, la persona Nacho de la Fuente a la que yo sigo está retuiteando a la cuenta Gramática Real, con lo cual yo no sigo a Gramática Real, pero estoy viendo que Nacho de la Fuente comparte su contenido. Eso
Si fuese una conversación entre estas dos cuentas, Nacho de la Fuente y Gramática Real, podría dar lugar a ciertas confusiones. Con la forma en que vemos aquí, con estas líneas, Twitter explica un poquito mejor qué está sucediendo y cómo se produce ese diálogo. Es importante verlo porque aclara mucho, sobre todo al principio, cuando estamos empezando, cómo se producen estas conversaciones. Otras cosas interesantes en Twitter están aquí, en la pestaña de notificaciones. En la pestaña de notificaciones nos encontramos con todo aquello que la gente nos dice a nosotros. Por ejemplo, este es un mensaje que esta cuenta me manda a mí. ¿Veis? Empieza @davarona y luego me explica no sé qué historia que pasa en Murcia. O, por ejemplo, Almudena Díaz postea un post de mi blog y me menciona vía @davarona. De tal manera que yo me doy cuenta de que Almudena me ha mencionado y le doy un favorito o la puedo retuitear o le puedo responder y empezar a conversar con ella. Aparece también personas que han empezado a seguirme, por ejemplo, este José David Vilar, o Ernesto Bustamante, o Almudena Díaz, que son personas que han empezado a seguirme. O como en este caso, Almudena Díaz me ha agregado a una lista. Es decir, puedo ver la actividad que genero yo o que otros generan en torno a mí. Es decir, menciones, todo tipo de temas que me afectan a mí directamente. Vamos a ver una forma muy interesante de filtrar Twitter, que son las listas. Si vamos a nuestro perfil, podremos ir al apartado de listas. Nos lleva a nuestra zona de perfil y aquí aparecen las listas en las que yo he creado, ¿no? Pues, por ejemplo, esta que son compañeros de trabajo, una lista que yo llamo gente de R2VE. Pues aquí tengo personas de R2VE que tienen Twitter y a las que yo sigo y que me interesa saber qué dicen y hablar con ellas, y de esta manera no tengo que andar buscando por Twitter lo que están diciendo o haciendo, sino que lo tengo agrupado en una sola lista. Para crear una lista, bueno, pues es tremendamente fácil. Nos volvemos al inicio y si hacemos, por ejemplo, me interesa crear una lista con esta persona, Alfredo Vela Zancada. Bueno, pues le damos aquí, desplegamos su usuario y aquí le digo añadir o quitar de las listas. Bueno, si lo tuviese una lista como es esta, lo puedo quitar. Le puedo añadir a otra lista cualquiera de estas o puedo crear en este momento una lista que puedo llamar, por ejemplo, ejemplo de lista. Y ya está. Puedo decir que sea pública o que sea privada y ponerle una descripción. Lista de ejemplo para el curso. La vamos a poner en privado. Digo guardar lista. Muy bien, pues ya tenemos esa lista guardada y sencillo. Yo le puedo decir que me ponga a esta persona en esta lista. ¿Que quiero añadir a otro? Bueno, pues por ejemplo a Tony Piqué. Me voy a su perfil, me voy aquí y añadir o quitar de las listas, añádamelo a ejemplo de lista. ¿De acuerdo? Es una manera muy sencilla de ir agrupando personas que nos interesan y de esa forma no tener que ir a sus perfiles o andar haciendo búsquedas o andar rastreando para ver qué hacen, sino que de una manera muy sencilla consultamos las listas y rápidamente vemos qué están diciendo o qué están compartiendo. Bueno, estas serían las funciones principales de Twitter. En el curso explico algunas más, pero quería que vieseis cómo se mueve la herramienta para que deis cuenta de que no es tan complicado como puede parecer al principio y que con un poquito de atención podréis crearos un timeline muy eficaz y que os pueda ayudar mucho. Después, efectivamente, para sacarle rendimiento hay que pulirlo, hay que eliminar toda esa gente que vamos agregando y que luego no aporta nada. Hay que crear listas útiles, de nuevo limpiarlas, quitar aquellos que pensábamos que iban a aportar y que después no están aportando y bueno, cuidarlo un poco para que se convierta en una herramienta interesante. Y desde luego, lo más importante es aportar contenido, es decir, publicar contenido en Twitter que a la gente que empiece a seguirnos le aporte valor, o a la gente que nos descubra y vaya empezando a ver lo que publicamos y se haga seguidora nuestra, pues le aporte un valor interesante.
realmente es así como crece Twitter, por el valor que vamos añadiendo los usuarios. Sin eso tiene muy poquito sentido, porque herramientas para seguir la actualidad hay muchas y Twitter no es eso. Twitter es una red social. No hay que obsesionarse con que nos siga mucha gente, tampoco hay que obsesionarse con seguir a muchísima gente. Tenemos que darle un sentido, tenemos que hacer que sea útil para nosotros y ahí cada uno decide a cuánta gente y a quién sigue y con quién se relaciona. No hay que tener miedo a publicar cosas porque seguramente que vais a publicar contenidos que a otros les van a resultar interesantes, a enlaces a artículos, a reportajes, a cosas que os gustan y que si os gustan a vosotros van a gustar a otros. Pues nada, adelante con Twitter y muchas gracias.